Hola, buenas noches. Mi nombre es Matías Ezequiel Eiden. En esta clase nos tocó trabajar sobre el texto de Kuhn, siguiendo obviamente cierta lógica evolutiva luego de los textos abordados en las clases anteriores. Dentro de los capítulos que teníamos para elegir para realizar esta actividad, yo elegí el capítulo cuarto, cuyo título es La ciencia normal como resolución de enigmas. Ya el título me resultó atrayente y básicamente lo que trata Kuhn en este capítulo es el paralelismo entre el desarrollo de la ciencia normal y los enigmas. Desde ya, no abordaré la diferencia entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, sino que nos estancaremos, por tratarse de este capítulo, en cómo se desarrolla la ciencia normal. Uno de los primeros puntos a definir para comprender por qué Kuhn habla de estos paralelismos es qué implica para él un enigma. Kuhn lo toma en su término más ordinario, se refiere a cierta categoría de problemas que pone a prueba el ingenio o la habilidad de cada uno para resolverlos. Esta es la base. Entonces, ¿por qué compara Kuhn el desarrollo de la ciencia normal con los enigmas? En primer lugar, porque las modificaciones sustantivas del paradigma no son el objetivo de la ciencia normal. Sin embargo, los resultados que obtenga a partir de estas investigaciones obviamente modifican el alcance, impacto y precisión del paradigma, lógicamente. Acá me gustaría traer a colación una cita que me parece que es muy interesante sobre cómo entiende Kuhn el desarrollo de esta ciencia normal. La cita está en la página 70. La cita refiere: el llegar a la conclusión de un problema de investigación normal es lograr lo esperado de una manera nueva, y eso requiere la resolución de toda clase de complejos enigmas instrumentales, conceptuales y matemáticos. Acá ya empezamos a ver que lo importante, la calidad del desarrollo científico, no se vincula tanto con el resultado, sino cómo se resuelven estas cuestiones instrumentales o quizás de medio, circunstancias de medio. Entonces, ¿por qué es importante esto? La realidad es que al tratarse de ciertos enigmas, el resultado puede ser sabido, el problema es cómo se llega. Y en consecuencia, ese cómo, esas condiciones que atraviesa el científico para arribar al resultado, devienen fundamentales. Como decía, estos criterios o estos instrumentos o medios en los que se basa cierta comunidad científica para desarrollar un problema son una parte fundamental, es decir, son las reglas del juego, por así decirlo, son los parámetros en los cuales se va a desarrollar el científico. Entonces, no se puede utilizar instrumentos fuera de este campo. Kuhn da un ejemplo muy elocuente vinculado con los rompecabezas. Si nos ponemos a armar un rompecabezas y queremos realizar una figura abstracta, bárbaro, quizás realicemos algo novedoso, pero no vamos a haber resuelto el problema que implica el rompecabezas. El problema que implica el rompecabezas implica que todas las piezas estén en su lugar y cada una de ellas es indispensable para formar la figura en cuestión. Ahora bien, ¿qué es lo que motiva a los científicos en esta empresa? Y acá traigo una cita de la página 72. Lo que lo incita a continuar entonces es la convicción de que, a condición de que tenga la habilidad suficiente para ello, logrará resolver un enigma que nadie ha logrado resolver hasta entonces, o por lo menos no tan bien. Acá entonces queda más claro, se refuerza esta idea que veníamos abordando, que lo importante no es el resultado, sino cómo se llega a ese resultado. Esto, por mi profesión, soy abogado, estudié abogacía, me hace reflexionar bastante sobre ciertas cuestiones de dogmática jurídica. No sabría si decir que el derecho es una ciencia o no, pero claramente ciertos autores, sobre todo de Alemania, al menos en el ámbito del derecho penal, parten de concepciones científicas del derecho, y es muy interesante leer cómo plantean las problemáticas, principalmente en lo que se denomina teoría del delito, que son los distintos criterios a través de los cuales se analiza una conducta para ver si fue delictiva o no. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque la biblioteca alemana es profusa, es muy amplia, y si uno va al fondo, lo que se trata al fin y al cabo es de resolver problemas que
se termina llegando por distintos medios, es decir, aplicando distintas teorías se termina llegando quizás a la misma solución. Y me parece muy interesante este ejemplo porque a título personal tuve la experiencia de estar en conferencias de profesores que predican estas teorías y no pueden incluir otros aspectos. Por ejemplo, para nuestro derecho penal es común tratar temas de derecho constitucional, es decir, el principio de legalidad para nosotros es una cuestión constitucional, no hay mucha duda. Sin embargo, las constituciones europeas no tienen tanta solidez en esos términos. Por ejemplo, el principio de legalidad es una cuestión legal. Y recuerdo una vez que le habíamos preguntado a un profesor alemán cómo influía el principio de legalidad en la resolución de ese problema, y él básicamente lo que dijo es: el principio de legalidad es una cuestión, es otro tinte, no influye en esto. Y bueno, al leer a Kuhn, al repasar este capítulo de Kuhn, se me venía mucho a la cabeza esta cuestión de cómo la resolución científica está dentro de cierto campo y no se puede salir de ello. Bueno, gracias por haber escuchado, saludos.